Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos acerca de las dificultades generales o comunes que atiende la psicología para adultos, o sea, la psicoterapia. Algunas de ellas están descritas acá, es decir, para hacer en una terapia se hace una evaluación global de la persona, obteniendo una respuesta para un diagnóstico. Cada una de estas dificultades o situaciones problemáticas tiene un diagnóstico específico el cual puede realizarse solo por un profesional de la salud mental. Veamos, ansiedad a grandes rasgos en donde se da una percepción de amenaza. La función que tiene la ansiedad es la de protegernos ante dichas amenazas, haciendo que evitemos esta situación o que salgamos corriendo o luchemos contra ella. Sin embargo, cuando esta ansiedad ya no produce una respuesta que pueda ser efectiva para la situación en la que nos encontramos y se genera sin necesidad de haber una situación de amenaza, es cuando necesitamos acudir a un profesional. También encontramos el trastorno obsesivo compulsivo, el cual está caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, es decir, que son persistentes y que están constantemente en nuestra memoria, las cuales son obsesiones. Estos invaden a las personas, produciendo una sensación de intenso malestar, inquietud, aprensión o temor, o puede ser preocupación y conductas repetitivas denominadas compulsiones. Estas conductas tienen que ser repetitivas y tienen que llevar un tiempo estimado. La persona la persona realiza otras actividades con el fin de aliviar y neutralizar esta sensación inquietante que siente. Vemos también las fobias sociales, las cuales están caracterizadas por un temor causado ante situaciones donde la persona debe exponerse socialmente o públicamente. La persona, al sentirse evaluada u observada, se reaccionará de una forma ansiosa. Generalmente las personas que tienen fobia social evitan salir eh, en sociedad o donde van a ser objeto de que todas las personas las vean. Evitan ser el punto de atención. Entonces suelen rechazar todo tipo de invitaciones, suelen estar en casa, pero también requiere un diagnóstico muy puntual por un profesional. Vemos la ansiedad generalizada, el cual se da con una presencia de preocupación o tensión casi constante acerca de diversos problemas de la vida diaria, incluso cuando no existen causas objetivas que la motiven. Estas personas son personas que viven con una sensación de preocupación excesiva acerca de cuestiones relativas o problemas cotidianos. Pueden ser relaciones familiares, cuestiones de trabajo o de salud. Estas personas saben que viven la vida con excesiva ansiedad y preocupación, pero no saben qué hacer para poder controlarlo. Es decir, ya no es que esta ansiedad les genere eh, algún mecanismo para afrontar las situaciones, ya es una ansiedad excesiva que las bloquea y que les genera más dificultades. Vemos también los trastornos de pánico, donde la persona que lo sufre experimenta ataques repentinos y súbitos de intenso miedo, sin una causa externa que pueda desencadenarlo, es decir, no hay una causa externa para desencadenarlo. Los episodios frecuentes de terror se acompañan de un elevado estado de ansiedad y se denominan ataques de pánico o ansiedad, así como crisis de ansiedad o angustia. O sea, podemos derribarlos, acá estamos generalizando, pero podemos derribarlos de angustia y tratarlos de una diferente manera. También vemos las fobias. Acá pueden haber las fobias específicas, las cuales la anterior ya era una fobia social. Acá vemos como el miedo a los animales, eh, en estas las personas les presenta un miedo intenso, irracional, donde un objeto o una situación específica que no presenta amenaza alguna para la persona. Es decir, se considera fobia cuando no es una amenaza. Los niveles de fobia van, por ejemplo,
personas que ven una fotografía acá de una araña e inmediatamente entran en un estado de fobia, de miedo intenso. Eso es una fobia, o sea, tienen miedo intenso sin necesidad de que un animalito esté ahí o sin necesidad de que les pueda causar daño, simplemente con ver una fotografía. Incluso hay personas que con pensar en ese animalito les da el miedo intenso y ni siquiera quieren pensarlo. Entonces a eso se refiere con fobias específicas que se dan cuando no hay un motivo por el cual tengan que tener miedo intenso. Pueden ser a insectos, animales, al ambiente, a la sangre o a permanecer encerrados. Podemos ampliar en posteriores videos. Vemos el estrés, donde es una reacción fisiológica del organismo en que la persona pone en juego diversos mecanismos de defensa ante una situación que percibe como amenazante o que le demanda un sobreesfuerzo. Recordemos que el cuerpo hace sobreesfuerzo, genera más energía cuando nosotros cuando nos ven amenaza. O sea, es una forma de protección, es un mecanismo, pero generalmente cuando ya se convierte en una dificultad directamente que debe ser tratada por un profesional, afecta al sistema nervioso central. Entonces es importante que controlemos, o sea, que nos demos cuenta si el estrés que estamos generando es por situaciones realmente que lo ameritan o ya es un estrés que se genera como automáticamente, por decirlo así. Vemos el estrés postraumático, que como lo dice, es postraumático después de un trauma cuando la persona lo sufren aquellas personas que han sido testigos o se han visto involucradas en una situación traumática o amenazante. Pueden ser situaciones donde han vivido intenso miedo, tensa, como los accidentes, como la muerte de alguien, o sea, donde ellos han estado presentes o han visto a alguna persona eh, morir frente a ellos. eh, Esto es estrés postraumático. Entonces se genera con el tiempo y la persona no lo puede superar. Entonces, muchísimos de estos accidentes es donde las personas también en ocasiones no salen de casa por esto. O sea, les genera un miedo, pero no es una fobia, sino es un miedo intenso, o sea, es un estrés postraumático. Vemos también la depresión, el cual se describe como un trastorno del estado de ánimo que es caracterizado por sentimientos de abatimiento, de infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Es decir, no solo con que la persona está triste, puede decir que tenga depresión, puede realizar sus actividades, pero la persona no tiene la motivación para realizarlas, las hace porque las tiene que hacer. Entonces, pero en este proceso hay pensamientos recurrentes, pensamientos que no son adecuados. Entonces, es muy importante estar atentos cuando esto llega a suceder en las personas. Vemos la dependencia emocional, que es caracterizado por el establecimiento de relaciones de pareja, donde existe un fuerte desequilibrio, donde una persona es dependiente y se somete, idealiza o magnifica a la otra persona. Esta situación afecta a la autoestima de la persona dependiente, a su salud física y a su salud mental. Las relaciones de pareja que establece el dependiente son totalmente asimétricas, es decir, cuando la persona dependiente está con una persona que logra darse cuenta de esto y que es una persona que la ayuda, digámoslo así, o sea, no sufre peligro, pero cuando es una persona demandante, cuando es una persona con actitudes diferentes, la persona corre peligro, tanto física, emocionalmente y no se da cuenta, o sea, llegan a darse cuenta con el tiempo, u otras personas lo notan, pero ellas no, directamente así.
Vemos las dificultades o problemas sexuales, que son definidos como dificultades durante cualquier fase o etapa del acto sexual, que impiden al individuo o a la pareja disfrutar de la sexualidad y de las actividades sexuales. Es decir, muchísimas personas, por ejemplo, no pueden disfrutar, no hay un orgasmo, no hay una excitación, o sea, ese tipo de dificultades que son desencadenadas por muchísimas otras problemáticas. También vemos los problemas de sueño, que son características esenciales de el insomnio, la dificultad para iniciar o mantener el sueño, la sensación de no haber tenido un sueño reparador al menos durante un mes. Las personas que tienen problemas de sueño tienen esta sensación de no haber dormido bien. Su sueño es de baja calidad y se levantan cansados. ¿Por qué se levantan cansados? Porque una persona debe dormir. Si una persona duerme 6 horas, tiene que dormir esas 6 horas. O sea, no puede despertar a las 3 horas y volver a dormir. O sea, despertar a cada hora. O sea, eso ya es una interrupción de sueño, lo cual en la mañana siguiente le va a causar cansancio porque no está descansando adecuadamente. O sea, pueden ser minutos en lo que la persona se despierta, pero se despierta. Y eso es lo que genera estas dificultades de sueño. Vemos también el duelo, que es un proceso de adaptación emocional a cualquier tipo de pérdida. Puede ser pérdidas de como muerte de un ser querido, una enfermedad, o sea, que una enfermedad ha sido diagnosticada, de cierta manera es un duelo, una discapacidad, la pérdida de un empleo, pérdida de hogar, de separaciones, de divorcios, eh, de cambios de etapa, de pérdida de un familiar que sufre cualquier situación, o sea, cualquier tipo de separación. En los niños también sucede cuando los padres se divorcian. Entonces, también esto es muy importante que tiene solo un periodo. O sea, es si hay que llevar el duelo. O sea, cada persona tiene que llevar su propio proceso de duelo, pero tiene un tiempo para llevar y afrontar ese duelo. No puede quedarse un año con el mismo duelo, o sea, sintiendo la misma intensidad de emociones. O sea, tiene que disminuir. También vemos las problemáticas laborales, donde las personas sufren por su trabajo, ya que pasan muchas horas ahí o se someten a fuertes eh, cantidades de estrés, la tensión. Algunos problemas laborales pueden estar afectando y deteriorando la salud mental. El estrés laboral, el acoso laboral, la desmotivación, el síndrome de burnout, en fin, muchísimas cosas pueden estar creando dificultades laborales. Por ende, problemas psicológicos, de estrés, de ansiedad, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Vemos los trastornos alimenticios, en el cual son trastornos determinados por múltiples factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Estos factores influyen en la aparición y mantenimiento de los trastornos de alimentación, por lo que es muy importante poder evaluar y tratar cada caso de manera individual. O sea, es importante. Cada persona o cada diagnóstico es individual, o sea, no hay uno general que pueda decirte, vamos a utilizar esta para adicción, por ejemplo, y le va a servir a todas las personas que tengan adicciones. No funciona de esa manera. Cada uno es una persona única y por ende se trata de diferente manera, aunque las situaciones sean muy parecidas, nunca van a ser iguales. Vemos las adicciones, los cuales son problemas derivados y están constituidos por un conjunto de signos y síntomas característicos. El origen de estos problemas corresponde a factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares y sociales. O sea, la influencia de todos, de la genética, la influencia de familiares que ya lo hacían, o sea, tiene influencia, la vivencia familiar, la interacción familiar, todo va encadenado a por qué se desarrolla. Con ello hemos concluido. Muchísimas gracias, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.